con la ayuda de Dios lo siguiente, y se los voy a leer. Dice: afirmamos que en los próximos años las iglesias locales comenzarán a desarrollar programas o ministerios para integrar estrategias como iglesias cibernéticas, iglesias virtuales y online campuses. También integrarán otras tecnologías como realidad aumentada, con el firme propósito de seguir presentando el evangelio vía la educación cristiana, la predicación o la coinonía virtual, entre otros. Habiendo dicho esto, y si todavía no lo han hecho, le invitamos a abrazar nuevas maneras de ser iglesia. Esto es previo de haber tan siquiera pensado que venía una pandemia. Entonces continúa diciendo: tarea fácil, y esto ustedes me lo van a contestar. No, ciertamente esto de la iglesia cibernética no es tarea fácil. Dice: esto requiere aprendizaje hacia lo tecnológico, en especial por parte de los inmigrantes digitales, que somos aquellos que hemos nacido antes de los 80 y vemos cómo esta evolución de la tecnología se va dando y la tenemos que aprender. Y esto es para conectar con aquellos nativos digitales, que son aquellos que nacen ya con esta tecnología y es como si por arte de magia la supieran utilizar, para poder conectar con ellos que nacieron posterior a los 80. También trae consigo importantes preguntas teológicas que requerirán profunda reflexión. Y estas preguntas no necesariamente las vamos a tocar dentro de lo que es el tema, pero téngalas presentes, porque no sabemos qué Dios trae, ¿verdad? ¿Por qué le ha dado la oportunidad a la iglesia a prepararse en estos temas y hacia futuro, mirando hacia futuro, ver qué la iglesia puede hacer. Estas preguntas son, algunas de las preguntas que surgieron. ¿Debe compartirse la Santa Cena de manera virtual? Ya lo estamos haciendo de manera cibernética. ¿Qué ocurre de manera virtual donde parecen las cosas como muñequitos, pero son reales? Hay personas detrás de eso. ¿Debe realizarse los bautismos de manera virtual? Vamos a llevarlo también a los cibernéticos. ¿Qué ocurre si nuestras iglesias, este asunto de la pandemia, no solo dicen mañana hay una vacuna, sino que pasan los años y no hay vacuna y tenemos que seguir tomando estas medidas? ¿Acaso nosotros no vamos a bautizar a nadie más? Ahí se lo vamos a dejar. ¿Acaso nosotros no vamos a casar a nadie más? Ahí yo se los dejo para que reflexionen. ¿Cómo ha de visitarse a los enfermos y alimentar al necesitado? Posiblemente nosotros estamos hablando y andando en unos tiempos donde de primera intención nos echamos al lado porque nos dice que tenemos que prevenir. ¿Qué ocurre si esto pasa por 1 año, por 2 años, por 3 años y acabándose el COVID? Dios no quiere, pero viene algo que sea mayor y peor. Así que vamos a prestar, ¿verdad? Le invito a prestar atención en todos estos temas porque ciertamente, por lo menos yo considero que Dios nos está dando la oportunidad de ver qué es lo que hay en ese mundo cibernético, ver que posiblemente hay lados oscuros, pues entonces cómo nosotros reflejamos la luz de Cristo en esos lugares. Así que, habiendo dado esa introducción, quiero entonces proceder a compartirles mi pantalla por aquí para que podamos entonces tener a bien a ver unas cuantas notas. Este tema es sobre iglesia cibernética, una nueva manera de ser iglesia, no es de hacer iglesia, es ser iglesia. Mi nombre es pastor asistente, soy pastor asistente, mi nombre es Horacio Rodríguez y me congrego y pertenezco a la Iglesia Nueva Comunidad Christian Church en Ocoee, Florida. Y esto es un esfuerzo, ¿verdad? Una invitación de obra hispana, en el cual agradecemos mucho por este esfuerzo, ¿verdad? Y esta invitación, al igual la iglesia local, por permitirnos estar. ¿Y cuáles son los objetivos de este curso? Los objetivos de este curso que vamos a estar trabajando son los siguientes. Vamos a estar definiendo y exponiendo brevemente el impacto social de la tecnología. Nosotros no vamos a abarcar mucho sobre este tema, lo vamos a mencionar, pero para que tengamos una idea de cómo la tecnología ha influido en nosotros, en nuestra sociedad. Vamos a exponer algunos asuntos teológicos, o sea que vamos a dar base bíblica, como la autoridad y el lugar de adoración sobre el tema de iglesia cibernética. O sea,
¿Esto que queremos hacer tiene autoridad? ¿Tiene autoridad en sí? Y el asunto de la iglesia cibernética, ya que nos saca del templo, hay que hacerse la pregunta, como en Juan 4, hay que saber dónde debemos de adorar entonces. Vamos a exponer de manera práctica temas sobre preparación, equipos de trabajo, funciones y recomendaciones. Así que bien, los primeros dos puntos que acabamos de mencionar son los de hoy. Vamos a estar definiendo, vamos a estar exponiendo algunos asuntos tecnológicos, vamos a estar exponiendo unos asuntos teológicos y entonces comenzando ya la próxima reunión en adelante, nos vamos a lo práctico. ¿Cómo es esto que se forma de esto? ¿Cómo es la formación de esto de iglesia cibernética? ¿Qué es esto del ministerio de iglesia cibernética? Desde creación de equipos de trabajo, las funciones que pueden tener, que son múltiples, qué equipos debemos de utilizar, dónde buscar esa información. Posiblemente no nos vayamos tan técnicos diciendo la cámara esta y el equipo tal, porque eso coge mucho tiempo y cada iglesia tiene sus peculiaridades. Pero les vamos a dar unas ideas de dónde buscar información y en qué cosas pensar para que así le pueda entonces dar una guía, ¿verdad? Usted pueda tener una guía de cómo comenzar a pensar en su iglesia o proyecto personal, ¿verdad? Misionero, sobre este tema de la iglesia cibernética. Ese es el más extenso de todos, pero es bien práctico, ese último que acabo de decir. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera de este material? Pues mire, que sea una ayuda para usted como congregación y como individuos también a adentrarse en estos temas de la iglesia cibernética con conocimientos, con herramientas y con conceptos, con consejos prácticos de qué hacer y qué no hacer. ¿Para qué? Para adentrarse en este maravilloso y complejo mundo del ministerio de iglesia cibernética. Complejo por demás, porque como ustedes ya saben, el asunto tecnológico no es muy fácil que digamos de entender. Bien, pues hay unos temas, unos conceptos que quiero compartirles. Están estos 4 conceptos, anótelos por ahí, porque yo voy a sacar la pantalla para que así nos podamos ver. Me gusta más que nos podamos ver, pero voy a estar hablando de tecnología y no solamente definirlo, sino vamos a ampliar también tecnología, el asunto de los cibernéticos, eclesia y lo que sería iglesia cibernética. Tecnología, cibernético, eclesia e iglesia cibernética. Si me permiten, voy a detener esto por aquí. Perfecto. Y voy a la pantalla. Muy bien. Entonces, bajé la que no era, discúlpenme. Muy bien. Entonces, en cuanto a tecnología se refiere, podemos definir, según el Diccionario de la Lengua Española, Vox, define tecnología como un conjunto de conocimientos propios de una técnica. Así que la tecnología en sí, las herramientas, perdón, la tecnología no es la herramienta en sí, no es el martillo, no es el clavo, no es el sartén donde usted va a hacer el desayuno, no es el celular en sí. La tecnología en sí, la herramienta en sí no es tecnología, sino cómo nosotros utilizamos nuestros conocimientos para la creación de resoluciones de problemas concretos. ¿Ok? Así que si nosotros vamos esta definición a cogerla y aplicarla a lo que estamos viviendo hoy día todavía con el COVID-19, nosotros podemos decir que dado el asunto del COVID-19, esto generó un problema a casi todas las iglesias, por no decir todas las iglesias. Desde la más pequeña hasta la más grande, desde la más conocedora o la más en antigüedad a la más joven. Todas y cada una de las iglesias se han visto impactadas y por tanto sus líderes. Y este problema de tener que cambiar nuestro lugar de reunión por nuestros propios hogares nos forzó a buscar soluciones inmediatas. Así que nos vamos adentrando a la tecnología.
Nosotros pensamos, ok, ahora yo estoy en mi casa, ¿y qué yo puedo hacer en mi casa? Porque en el templo yo tengo posiblemente una serie de herramientas en el cual me ayudan a mí posiblemente a conectarme al internet. Pero en casa no tengo los de adoración, no tengo los cantores, no tengo los maestros, y cada cual en sus casas con sus complejidades. Hay que buscarle solución a este problema. Ahí comenzamos a hacer tecnología. Y de primera intención, posiblemente, muchos de nosotros pensamos en agarrar nuestros celulares y nuestro internet, conectarnos ahí y empezar a dar un mensaje de algo, hablar de algo para conectar a la gente. A muchos lo lograron, pero posiblemente hay otros que nada más coger el celular y su internet y tratar de hacer, por ejemplo, un Facebook Live, ya eso le generó otra serie de problemas. A lo mejor el internet no era el mejor, a lo mejor su capacidad de internet llegó a su límite, a lo mejor le trajo otros costos adicionales, y entonces dado a esto, tuvieron que recurrir a otros mecanismos. Y entonces posiblemente, como una iglesia que conozco, resultó ser que esto del internet no le funcionaba, no pudieron hacerlo. Su congregación era muy adulta, estaban teniendo problemas técnicos. ¿Qué decidieron? Pues miren, durante el asunto de la pandemia, una vez dijeron cierren sus cultos, por lo menos desde que yo estaba en Puerto Rico, nos cerraron todas las iglesias y todo lugar básicamente. No podíamos salir de nuestras casas desde bien temprano. Resultó ser que esta iglesia decidió entonces llamar a su feligresía en sus vehículos que se estacionaran en los predios de la iglesia, y allí se comenzaba a predicar o dar el mensaje, etcétera. Comenzaron a hacer tecnología. Así que este asunto de la tecnología comenzó a darle soluciones, ¿verdad? Cómo pensaban en utilizar las herramientas que ellos tenían, y comenzaron a proveer una serie de soluciones. ¿Qué quiero decir también con esto? Posiblemente a una iglesia le funciona utilizar el Facebook Live. Posiblemente a otra iglesia no. Posiblemente a una iglesia le sirve el YouTube, o no le sirve el Facebook Live ni YouTube, y lo que funciona es otra cosa. Así que no nos quedemos con que el asunto de los cibernéticos es la única manera, ¿verdad? Esto les va a ayudar así a adentrarse a este tema, y les va a ayudar a conocer más, y les va a ayudar a formar grupos y equipos de trabajo y proyectos y darle sentido a todo esto. Pero si usted es de esa iglesia que tiene una serie de dificultades y por el momento no lo puede hacer, no se frustre. Es cosa de ir, mire, paso a paso, día a día, poco a poco, aprendiendo sobre esto. Y esto es un buen comienzo, porque además de hoy nosotros comenzar con los términos, con la teología, nos vamos a lo práctico y va a poder entonces llevar, ¿verdad?, y aplicarlo a sus iglesias. Así que si estamos de acuerdo en que la tecnología no es la herramienta en sí, el martillo o el sartén con que termino haciendo mi desayuno, ¿verdad?, sino cómo utilizamos las mismas, entonces podemos afirmar lo que este autor Spiker, que leí hace un tiempo mientras hacía el estudio del seminario, que él decía que la tecnología es parte esencial de aquello que nos define como seres humanos. La tecnología nos define como seres humanos. No solo nos define, sino que la tecnología que adoptamos y la manera que la usamos tiene un efecto en nosotros. Y definitivamente tiene un efecto en nosotros, en especial cuando miramos en la historia cómo la tecnología ha tenido, se ha desarrollado la tecnología, ha tenido este impacto en la sociedad, desde a ver quiénes hacen memoria de aquellos teléfonos o manera de comunicarse que era con aquel cable bien largo, entonces tenía que la operadora estar conectándose así en la pared, etcétera. Después evolucionó a que en las casas teníamos, ¿verdad?, con ciertos años eventualmente, en las casas teníamos un teléfono que se le daba una vuelta así, cada número, etcétera, y teníamos que hablar desde ahí, y para poder alejarnos de lo que era la sala o la cocina, teníamos que ponerle un cable bien largo para así poder llegar a otra parte de la residencia y poder sentirnos que nos movemos y no estar pegados ahí en la pared. Así que ha ido evolucionando, y si usted ve, hoy por hoy, ya usted no tiene que estar ni en su casa, en su hogar,
ni en su oficina, ni en el templo, ni en ningún lado, para comunicarse con alguien, porque ya el teléfono lo tiene en su bolsillo, lo tiene en su mochila, en su bulto, y usted puede comunicarse con todas las personas. Y no solo lo utiliza ahora para eso, sino que ahora usted tiene un dispositivo inteligente o smartphone que usted ahí navega en internet, ve Facebook, YouTube, graba los podcasts, escucha podcasts, noticias y montones de cosas que quién diría y nos imagináramos que 20, 30, 40 años atrás el teléfono iba a servir para tantas cosas, que realmente no es un teléfono, una computadora, lo llamamos teléfono celular. Así que esto definitivamente tiene unos efectos y va modificando nuestro entorno social, la manera en que nosotros interactuamos con los productos y la forma que nosotros nos comunicamos. Y como ya le había dicho, un ejemplo de esto es el Internet. El Internet va más allá incluso de lo que es el asunto, de lo que habíamos ya mencionado, de las noticias y demás. Mírelo como un espacio de ideas, de muchas ideas. Y más allá de verlo de un espacio de ideas carentes de sentido, porque en ocasiones mire que uno se encuentra allí unas expresiones un tanto cuestionables, pero más allá de carentes de buen sentido, podemos decir que es un mundo lleno de diversas obras, donde para bien o para mal, el ser humano se ha expresado según su capacidad. Vamos a dejar entre comillas ahí, ¿verdad?, las malas intenciones de la gente, pero vamos a decir que, bueno, ¿verdad?, bien expresado, sin ser malicioso y malintencionado, pero las personas se expresan según su capacidad. Y estas obras de expresión no son solo únicas del mundo secular. ¿Okay? Así que esto no le pertenece al mundo secular, artístico, que no cristiano, etc. Sino que también esto apela al creyente. Y diría yo más, que esto tiene una gran responsabilidad en el creyente en cómo se expresa en esos medios. ¿Okay? Pero a su vez tiene una capacidad de comprender la realidad. Así que también lo que expresa ese creyente o no creyente es una capacidad de comprender la realidad, y una consecuencia de esto, ¿verdad?, es su fe y su modo de vivirla. Pastor o pastora, usted cuando ve a algún hermano o hermana, ¿verdad? Nosotros no estamos en las redes para juzgar a nadie, ni monitorear a nadie, ni somos policías de nadie, ¿verdad? Sí les aconsejamos y si vemos algún comportamiento no muy cristiano que digamos, le podemos decir una palabra en amor de Cristo. Pero ciertamente si usted ve una persona donde se expresa de una manera no muy cristiana que digamos, le está mostrando la verdad de esa persona, quién es realmente. Si es una persona que contiende con cualquiera en el internet, si es una persona que no aguanta las diferencias políticas con otros, si es alguien para simple y sencillamente decir cuánta barbaridad, ¿verdad? Y malas expresiones se pueda uno encontrar, o publicaciones sin sentido. Pues mire, le está hablando mucho de esa persona. Y aún más le puedo decir, posiblemente a través de los medios, usted vaya a conocer a esa persona mucho más de lo que realmente usted lo pueda conocer en su oficina de la iglesia en una reunión. Incluso mucho más de lo que la pueda conocer allí en el grupo de adoración posiblemente. ¿Okay? Este asunto de los medios da cierto poder a la gente, o por lo menos la gente se siente con cierto poder. Este es mi espacio, aquí yo digo lo que yo quiera, con esto yo no le hago daño a nadie. Y por ahí nos vamos con la tecnología en nuestras manos, haciendo y deshaciendo, mire, y no damos buen ejemplo, no dan buen ejemplo. A eso sí le añadimos también el asunto de qué es lo que nosotros vemos, hacemos, escuchamos, que nadie se entera. ¿Okay? Que no es un debate en un Facebook, sino que estamos hablando de asuntos un poco más mayores y peligrosos, como lo que es la pornografía, como lo que es ver, contenido, que no digo asunto de adulto, no, contenido impropio y se acabó. Cómo matan a alguien, cómo golpean a un niño, cómo le faltan el respeto y humillan a las personas. Así que este asunto de la tecnología, habiendo dicho ya suficiente, ¿verdad?, tiene cierto impacto, afecta lo que es nuestra fe. Tenemos entonces, pero expresamos a través de ella nuestro modo de vivir,
Así que es bien importante tener eso presente. En los asuntos, eso es tecnología. Mira, vaya, casi nada tuvimos ahí. En el asunto de tecnología. En lo cibernético, cuando ya nos adentramos en lo cibernético, le voy a hacer una cita de lo que se dice del padre de la cibernética. El padre de la cibernética, un filósofo británico llamado Stafford Beer, B-E-R, en el cual define la cibernética como la ciencia de la organización efectiva. Y aunque este término de la cibernética es mucho más amplio, no los quiero adentrar en ese mundo, ¿verdad? Tan aburrido, diría yo, de la tecnología. Bueno, eso es lo que me ha alimentado a mí y mi familia por muchos años. Podemos resumir que la cibernética estudia los flujos de información que rodean un sistema y cómo esta información puede controlar su curso a seguir y describir de manera objetiva el comportamiento de todos los sistemas. Ay, ¿y qué queremos decir con eso? Porque está bien complejo el asunto. Mire, si nosotros vamos a entrar en el área de la cibernética, y como base nos está diciendo que es un asunto de organización efectiva y nos dice que el flujo de información entre sus sistemas tiene que ser identificado para saber cuál va a ser ese próximo paso a dar, qué es lo próximo que hay que hacer y saber controlar su paso a dar, su curso a seguir. Lo que esto nos está queriendo decir es que si nosotros entramos en el asunto cibernético, pero no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo, estamos perdidos. ¿Ok? Nosotros cuando vamos a entrar al asunto de los cibernéticos, digamos, vamos a entrar al Facebook, nosotros lo primero que tenemos que preguntarnos o queremos entrar al Facebook es, y no voy a incursionar mucho en todos estos temas porque eventualmente los vamos a trabajar, es primeramente, ¿cómo funciona Facebook? Es una palabra muy simple, es una pregunta muy simple. ¿Cómo funciona Facebook? ¿Entendemos cómo es su ecosistema? ¿Qué ecosistema? Pues tenemos que empezar cómo es que funciona todo lo que está alrededor de Facebook. Porque ciertamente, posiblemente podemos tener una serie de esfuerzos para entrar en los cibernéticos y estamos pasando trabajo o no estamos siendo ni siquiera efectivos. Y tenemos que empezar a entender cómo estos sistemas trabajan. Es lo primero. ¿Sabe usted que Facebook tiene maneras de priorizar el contenido que ha de mostrarle? Se lo voy a repetir. Usted no controla lo que le va a salir en Facebook. Facebook ya tiene manera, tiene lógica, tiene algoritmos, como se le dice, de saber cuál es su comportamiento como individuo. No el de su iglesia, no el de su esposa, no, el suyo, quien utiliza el Facebook. De saber entonces cómo usted se va a comportar. Cómo se comporta los días, en cada día de la semana, en los horarios. ¿Cuál es su comportamiento en cuanto al lugar, en cuanto usted está en la iglesia, en su trabajo, cuando está en el hogar? Cuando, por ejemplo, usted está en la iglesia, posiblemente se dedica a buscar información relacionada a la Biblia, estudios bíblicos, adoración, etcétera. Montones de temas que hay. Usted piense lo suyo. Facebook, si usted sigue teniendo ese patrón de comportamiento, Facebook tarde o temprano le va a comenzar a mostrar a usted ese tipo de información sin que usted ni siquiera se lo pida a Facebook. Ya Facebook sabe que eso es lo que usted quiere. Y usted cuando vaya y se traslade de su hogar a la oficina en la iglesia, resulta ser que cuando llega a ese lugar, número uno, Facebook ya sabe que usted está allí en la iglesia, en la oficina de su iglesia. Y sabe lo que usted hace. Y cada uno de esos horarios sabe lo que usted hace también. Y si usted a las 10 de la mañana lo que hace es oración, le va a presentar la oración. Si usted a las 12 del día lo que hace es ver música de adoración, allá se lo presentó. Y si a las 3 de la tarde lo que hace es estudios bíblicos, allá también se lo presenta. Cuando usted sale de su hogar, de su iglesia y regresa a su hogar, a lo mejor a usted le gusta ver comedia cristiana, por decir algo, algún tema. Pero usted llegando a su hogar, Facebook también se lo va a mostrar. ¿Qué le quiero decir con esto? Según aprende lo que usted hace, este sistema también aprende lo que hace su congregación. Y si usted escucha a algún hermano o hermanita
del alma, de su iglesia, decir, es que las notificaciones de Facebook relacionadas a la iglesia no me llegaron. Lo que la entrelínea le está diciendo es que esa persona no se relaciona para nada con su iglesia cibernéticamente hablando. Porque si Facebook lo que hace es aprender lo que la persona hace y los horarios que lo hace, que usted cree que le va a mostrar, si esa persona se acostumbra a conectarse los domingos a su iglesia, y automáticamente Facebook le va a avisar que su congregación se fue en vivo. Si no lo hace, querido pastor y pastora, la persona no lo hace. Querido hermano y hermana de la congregación, póngase las pilas, porque fue ahora mismo puesto en evidencia. Así que es parte del asunto, ¿verdad?, de conocer cómo esto funciona. Además de otros asuntos de que usted, a medida que usted comparte estos materiales, pues definitivamente usted va a transmitir, ¿verdad?, en vivo, pero viene sus hermanos en la fe, sus miembros de la iglesia, o los miembros de la iglesia comienzan a compartirlo, pues más lejos llega. Si no lo comparten, pues no va a ir muy lejos que digamos. Y bien importante, no todo sistema se comporta igual. Esto es lo que lo hace difícil. Facebook, hemos estado hablando de Facebook unos cuantos minutos, pero la realidad es que si hablamos de YouTube no terminamos tampoco y no se comporta igual. Y eso es lo que lo hace distinto. Cada sistema es distinto, no se comporta de la misma manera. Por tanto, según la cibernética, tenemos que darle una tarea de estudiar el flujo de información que rodea cada sistema. ¿Cómo? Buscando en el Internet cómo es el comportamiento de cada sistema que a usted le interesa presentarse. Así que tarea difícil ahí tenemos, ¿verdad?, nuestras iglesias para poder entonces desarrollarnos en este ambiente de iglesias cibernéticas. Pasando al otro término de eclesia, y perdonen, yo sé que la pastora Lori Tapia se lo dijo en principio, ¿verdad? Pero vayan anotando por ahí sus preguntas, que las vamos, ya me invito a empezar a recibir, ya sea por el chat, no estoy viendo el chat, no tengo la pantalla aquí, el chat y demás, para que le den llegar las preguntas. En cuanto a eclesia, o la palabra iglesia, nosotros la hemos escuchado por mucho tiempo. Y a esta altura se nos hace hasta fácil pensar que la iglesia es el templo que está allí anclado en el terreno donde nosotros acostumbramos congregarnos. Posiblemente una persona que ya lleva bastante tiempo en el evangelio, no de esa definición, posiblemente, o a lo mejor sí, posiblemente alguien que no conozca mucho, si no le queda muy claro, va a decir, la iglesia es allí, en aquel sitio. Y esto, asunto del COVID, le va a traer un problema porque ahora estoy alejado de la iglesia. Estoy en mi casa y ¿cómo yo hago iglesia? Estaremos contestando eso más adelante. Pero definiendo la palabra eclesia, que podemos dividirla en dos partes, que es ek, que significa, o eka, que significa salir hacia, y kaleo, que significa llamar, tiene que ver con un grupo de personas llamadas a un lugar, de un lugar a otro. Así que el asunto de eclesia viene de mucho más antes de lo que nosotros conocemos como iglesia, y mucho más antes también político, no entré está bien atrás, ¿verdad?, antes de Cristo, pero tiene que ver con este asunto de llamar a una persona de un lugar a otro. Que lo conocemos también como asamblea o congregación. Nosotros, si los cristianos entonces del primer, ¿verdad?, esa primera iglesia se reunían, estaban en sus hogares y alguien venía afuera y mencionaba esa palabra, todo el mundo salía de sus hogares y se reunían ¿verdad?, frente o en el exterior, y eso es lo que constituía la asamblea o congregación. Ahora estamos aquí reunidos. Y eso refiriéndose a esa comunidad local. Esto nos va trayendo, presente bien, escuche bien esas palabritas, comunidad local. Ya está trayendo una serie de conflictos entre lo cibernético o virtual versus lo que es lo local, lo que conocemos como nuestro templo y donde nos reunimos. Luego, en escritos deuteropaulinos dirigidos a los colosenses y a los efesios, se usó
esta palabra de iglesia se refería a lo que es la iglesia universal. Ya no es un asunto de lo local, aquí en este lugar y esta gente, sino que la iglesia como un asunto universal, todas las iglesias. Y dando una mirada a esta palabra en el Nuevo Testamento, podemos decir que en palabras simples, que es un grupo de personas que ha sido llamada fuera del mundo hacia Dios. ¿Ok? Así que, como término, nosotros estamos diciendo entonces que la iglesia es llamar a la gente de dejar de hacer sus prácticas por seguir a Cristo. Ahora, iglesia cibernética. Le voy a... Ok. Iglesia cibernética. Esta no. En el asunto de iglesia cibernética, nos dice que también, o también conocido como el Internet Church, Online Church y el Cyber Church, si ha escuchado todos esos términos por ahí bien comunes, es la manera en que diversos grupos cristianos utilizan el Internet para facilitar actividades religiosas como oración, educación cristiana, predicaciones, música, entre otros. Ahora, esta definición yo creo que tiene que ser revisada, pero ya dramáticamente, porque este asunto del COVID nos ha virado todo patas arriba. Mire lo siguiente. Antes posiblemente, y posiblemente el título del curso le llama la atención una nueva manera de ser iglesia, pero si esto de la ciberiglesia, de la iglesia cibernética no es nuevo. Este asunto de la tecnología no es nuevo, y en efecto, no es nuevo. Lo que ocurre es que posiblemente muchas de nuestras iglesias, el propósito era, vamos a transmitir en Facebook, vamos a transmitir en YouTube, vamos a escribir por aquí, vamos a escribir por allá, pero no necesariamente tenía un sentido muy claro. No estoy diciendo que todas las iglesias, ¿verdad? Hay muchas que sí, y las conozco, pero no necesariamente, ¿verdad? Nuestras iglesias estaban enfocadas en ese asunto. Así que cuando ahora viene el asunto del COVID, posiblemente nos copiamos de estas mismas iglesias y empezamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos en Facebook, vamos en YouTube, y es como corriendo a la carrera, estamos improvisando y tratando de cubrir este espacio porque tenemos una necesidad que tenemos que resolver este problema. Sin embargo, la iglesia cibernética, recuerden, los cibernéticos nos dicen, usted tiene que evaluar cómo esa información está fluyendo a través de todo el sistema y si eso es que usted está haciendo, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Oh, pues esto entonces me pone a mí mire, como juego de pelota, he ido una más y me voy a ponchar y se me acabó el juego. Porque entonces todo lo que me está diciendo ahí y me trae a mí una responsabilidad, me trae una responsabilidad en que yo tengo que pensar en qué es lo que estoy haciendo y el próximo paso de lo que voy a seguir haciendo. Yo eso después lo vamos a estar trabajando más adelante, pero entonces vamos a estar diciendo que, le voy a adelantar, pero no le voy a hacer en concreto, ¿verdad? Un asunto de programa cibernético, póngalo ahí, junto con el programa eclesial, de lo que se trabaja en el mes, en el año, etcétera. Programa eclesial cibernético debe estar ahí también para que tenga sentido con lo que se trabaja en la iglesia y cuáles son las estrategias a llevar a cabo, a quién yo le voy a estar enviando, en qué medio se lo voy a estar enviando. No le voy a adelantar más temas porque eso es de más adelante y está bien divertido. Así que tenemos que evaluar cómo nosotros entonces, en este asunto de iglesia cibernética, nosotros presentamos nuestro material. Si tiene sentido, si entre transmitir el culto y lo que voy a estar haciendo en la semana tiene sentido y tiene fluidez, o si es completamente disonante. Mire, el mensaje que di el domingo resulta ser que lo que publiqué el lunes no tiene nada que ver. Y lo que publico el martes, miércoles, jueves, viernes, cualquiera de los días no tiene nada que ver con lo que hicimos el domingo, que es el momento cumbre y que queremos que la gente se lleve ese mensaje toda la semana y reflexione de eso hasta la próxima vez que nos vayamos a reunir. Pues tenemos que pensar en todo eso, si tiene sentido, o solamente estamos poniendo allí un texto bíblico porque queremos llenar un espacio para que la gente simplemente lea lo que pusimos, ¿verdad? Y sabemos que tenemos muchas maneras creativas de poder presentar nuestro contenido. No solamente oración, predicaciones, etcétera. Si vemos otras iglesias que están más avanzadas y lo han sabido y han podido manejarlo de esa manera, son bien creativos.
No pensemos en que necesariamente lo vamos a hacer así, pero lo que quiero es que cojan la idea de que sí, en efecto, hay muchas maneras de hacerlo y no tenemos que quedarnos cuadraditos en hacerlo de una sola manera. Así que hay maneras de pensar en la iglesia cibernética como un asunto de extensión de la iglesia universal. Mire esto, no es una extensión de la iglesia local, es una extensión de la iglesia universal, que es de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, no dentro de una denominación particular o grupo, sino que de todo, ¿verdad? De Jesucristo. Esta iglesia universal en el ciberespacio, ¿verdad? En el Internet. Y quería mencionar esto porque uno de los choques es si la iglesia cibernética va a destruir, a desaparecer, a detener la iglesia local. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. No, la iglesia no va a hacer eso. Usted lo puede utilizar en su iglesia como complemento de su iglesia local para reforzar otros asuntos donde la iglesia cibernética, usted ha visto hoy por hoy que puede facilitarle mucho su propósito como iglesia, como comunidad de fe, como llegar a otras naciones, que su iglesia local no puede hacerlo. Pero lo mismo a la inversa, la iglesia cibernética no necesariamente se hace muy fácil el asunto de la visitación de enfermos, pero aquí vienen los ancianos o los hermanitos de la iglesia y salen allá al hospital, ¿verdad? O acompañan al pastor y pastora y van y visitan. Claro, podemos armonizar muchas cosas. Ahora, ¿la iglesia cibernética va a destruir la iglesia local? No. Sí, una pregunta muy válida es si la iglesia cibernética puede subsistir sin la iglesia local. A ellos se los voy a dejar. Y si ustedes quieren saber más de eso, lo podemos hablar más adelante. Así que hay mucho trabajo, hay muchos retos. ¿Cuál es el tiempo? Ya son las 47. Pastora, yo tengo muchísimo material, a mí me encanta todo esto. Ok, dentro de los temas, lo siguiente vendría siendo, para tomar unos minutos, sería, se me fue la presentación, aquí. El fruto de tus manos, el fruto de tus manos, porque entonces si estamos hablando que tecnología es aquello que hacemos con nuestras manos, tenemos que ver qué nosotros hacemos con nuestras manos. O nosotros lo usamos para bendecir, o nosotros lo utilizamos para hacer maldad, ¿no? Así que este asunto de la tecnología no es que sea malo, el problema es que nosotros, ¿cómo utilizamos esta tecnología? Y mire bien, esto no es nada nuevo. Dios se ha revelado en el ser humano desde tiempos antiguos. Si usted se va al Antiguo Testamento, uno de los ejemplos que me gusta utilizar, que compañeros seminaristas me ayudaron a desarrollar este tema, es el Arca de Noé. El Arca de Noé muchas veces lo podemos ver en un asunto como de destrucción y ya, y después nos acordamos del arcoíris, la promesa de Dios. Pero realmente, mire esto, la tecnología se dio ahí. ¿Qué? El martillo con el que estuvo poniendo y haciendo la madera. No, nada de eso. Es lo que Noé estaba haciendo con todas esas herramientas, que era que realizando una barca, ¿verdad que sí? ¿En qué? En obediencia al Señor. O Jehová, que en ese momento se había manifestado, se había comunicado con Noé. Eso en Génesis 6, y allí se expresa esperanza y visión de vida futura a raíz del comportamiento humano con relación a Dios y la creación. ¿Y por qué entonces nosotros nos enfocamos en la destrucción? A nosotros nos gusta pensar, ¿no?, que el arca es hecho para inundar todo aquello y matar a toda aquella gente que se portaba mal. Pero si es que ya venía hablándose unas cosas y realmente es un asunto del comportamiento humano con la relación con Dios. Si le están dando la espalda a Dios, lo que nos está enseñando ese texto como un texto educativo de formación de este pueblo, que lo hace suyo y que es parte de su norte e identidad como pueblo, le está diciendo, estos son consecuencias de tu comportamiento en relación con Dios y con la creación. Porque según el relato, una vez destruye la humanidad, también la tierra tiene su descanso. Piensa a ver si la pandemia también tiene que ver con eso. Si es
directamente relacionado al comportamiento del ser humano con Dios y con la creación. Lo primero que pudimos ver nosotros fue que la creación se fue regenerando en muchas áreas, la contaminación bajando y la temperatura neutralizándose. Piensen en eso. Recordemos que por definición la tecnología no son nuestras herramientas, sino cómo nosotros creamos y usamos las herramientas. Así que el arca, como resultado del trabajo de las manos de Noé, es tecnología y el medio por el cual se transmitía la justicia y misericordia de Dios a la humanidad. Por tanto, allí en medio del caos, haciendo uso de la tecnología, habría esperanza. Querido pastor y pastora, le tengo grandes noticias. Aquí, hoy y ahora, en medio del caos mundial que hay, usted está haciendo uso de la tecnología para dar esperanza. No pierda eso de perspectiva. No se me desanime. Esto es difícil, pero no imposible. Y con el Señor, mire, hay esperanza. Así que hoy los cristianos usamos estas herramientas modernas, como celulares inteligentes, internet, cuál son trabajo, ¿verdad? Resultado del trabajo de mucha gente para hacer iglesias cibernéticas, que es la tecnología, y en medio del caos, como acabamos de decir, transmitimos esa esperanza. Usted duerma tranquilo hoy, usted está repartiendo esperanza por ahí. No es su palabra, es la esperanza en Cristo. Y uno de los asuntos que habría que pensar, voy a tomar bien rápido esto, es el asunto de la autoridad de la iglesia cibernética, porque queremos transmitir la esperanza, pero habrá nuestros hermanos, ¿verdad? De mucho tiempo también la iglesia que dice, eso no tiene autoridad en Cristo. ¿Por qué? Porque yo no veo el altar, y por muchas razones. Pero esto tiene autoridad. Mire, ni la iglesia cibernética ni en su templo hay autoridad si no cumple con lo siguiente. Aquí no podemos decir que por el mero hecho de que nos reunimos, ya sea en el templo o sea en nuestros hogares, que nosotros somos iglesia. Nosotros tenemos que seguir y cogemos como base Mateo 18, versículo 20. Apúntelo por ahí, Mateo 18, versículo 20. Como elemento fundamental que hay que estar reunidos bajo la autoridad de Cristo, reunidos en su nombre. Por tanto, la iglesia cibernética ha de tener autoridad cuando los interesados en reunirse se ponen de acuerdo. Usted abre las redes sociales ahí y los que se conectan se ponen de acuerdo, están la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Se ponen de acuerdo, están bajo la autoridad, se someten a la autoridad de Cristo. De lo contrario, queridos hermanos y hermanas, no se tiene ninguna autoridad. Punto. Así que hay que ponerse en un mundo de acuerdo. Aquí en que manda Cristo. Y se acabó. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y sometemos todo nuestro trabajo y autoridad a Cristo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero para aquellos que se nos han olvidado, orando, ayunando, estudiando los escritos bíblicos. Por tanto, ante cada reunión, proyecto, dibujo, porque entonces ampliamos el asunto, ¿verdad? Ante cada reunión, proyecto, dibujo, música, publicaciones, entre todo lo que usted vaya a realizar en los medios. Tanto usted como su equipo de trabajo, como la iglesia en pleno, todo el mundo debe reconocer la autoridad de Cristo. Así que si nosotros hacemos esto desde hasta los técnicos, vamos a hacer esto en el nombre de Cristo, y esto es para Cristo, y es lo mejor para Cristo, mire, usted está sometiéndose bajo la autoridad, y usted ore, aunque usted vaya a hacer una canción, ore, usted va a hacer un dibujo, ore, eso sea de bendición para alguien. Consagren los equipos, las personas, los trabajos, sus corazones, para que todos sean de bendición. Entreguen todo en las manos de Dios y dejen que Él sea quien les dirija. Este asunto técnico es un mundo frío. Este asunto técnico es, yo soy quien domina, yo soy quien tengo el talento para dibujar, yo soy quien tiene el talento para hacer esto y lo otro. Mire, no, con calma, con calma. Sométase a Cristo. Ponga en las manos de Cristo ese talento que Dios le ha dado. Mire, y usted será de gran bendición. Ahí quise, ¿verdad?, llevar esto un tanto rapidito porque sabía que el tiempo nos había tomado. Yo entiendo que hasta aquí, pastora, podemos tomar. Mire, aquí les voy a presentar esto que está aquí. Pregunta de comentario, que sé que deben de haber unas cuantas por ahí, y le quiero de viaje presentar lo que son los próximos temas. Ya no es tan teológico y tanta definición, esto que aburre, ¿verdad? Sino que, pero para mí interesante todo eso, ¿verdad? Pero
vamos a ir más prácticos sobre el asunto de cómo se hace iglesia cibernética, cómo nos preparamos, ese asunto de la formación de equipos de trabajo, y comenzaremos con los asuntos online, en qué equipo utilizar, o los equipos, los sistemas, servicios que se encuentran allá afuera, y cómo nosotros, mire, vamos a unir todo esto en lo que es el asunto de iglesia. Nosotros no somos un estudio de grabación, nosotros no somos un canal de televisión, nosotros somos una iglesia que estamos echando mano de esta tecnología para hacer de bendición con otros, haciendo sentido y sabiendo qué pasos vamos a tomar en los próximos tiempos venideros. Pastora. Amén. Tenemos muchas preguntas, algunas son similares, así que por cuestión de tiempo voy a tratar de resumir algunas. Había una pregunta aquí, yo creo que tocaste un poco sobre el tema, pero ¿puedes ayudarnos a entender qué hablamos con respecto a lo virtual y lo cibernético? Ok. En lo cibernético, más bien estamos hablando sobre, se ve mucho a lo que es el Internet, ¿verdad? En el asunto de Internet, el uso de diversos sistemas, como lo que es, no me gusta verme, yo quiero ver ustedes, como lo que es el uso de un Facebook, de un website, de un email. Ese es el asunto más de lo cibernético. Cuando estamos hablando de lo virtual, es algo un poquito más allá que posiblemente ninguna de nuestras iglesias están acostumbradas a ver. En los asuntos de lo de lo virtual, perdón, imagínense ver su iglesia como la película Avatar, que usted lo que ve, si ustedes han visto Avatar, son esos muñecos azules, ¿verdad? Grandes, esas personas que aparentemente se sentaban en una silla allí, se conectaban con unos cables y allá entraban en este mundo virtual, como se le conoce, y básicamente un mundo como ficticio, ¿verdad? Igual lo que es lo cibernético. En lo ficticio, pero generaban o creaban personajes y una serie de animales, entre otros. Mire, para que tenga una idea mucho más concreta, yo tuve para este trabajo, aunque no se me requería, yo tuve en aquel de adentrarme en el mundo de lo de lo virtual, para ver cómo se trabajaba esto con unas iglesias virtuales. ¿Y qué hacían? Yo me conectaba en un sistema como username password, como si fuera para mi email, después de haberme registrado, y entraba a este mundo completamente. ¿Qué es un mundo? Pues allí hay casas, allí hay edificios, allí hay parques, allí hay lugares, desde casinos y bares, pero también habían iglesias. Pues yo me salía por completo de lo que eran esas áreas, yo me iba derechito, buscaba lo que era la iglesia y llegaba a la iglesia. Y una vez llegaba a la iglesia, veía el templo enorme, hermosísimo, entraba, veía las butacas, veía el altar, el podio, etcétera, veía los predios, los patios hermosos, todo era como unos muñequitos, pero bien reales. Y yo tenía este único caballero, pero bien flaquito, era menos hombre que yo porque era bien flaquito, yo soy mucho más hombre que el muñequito, y tenía cabellera y todo esto, y yo decía, este es mi sueño, y tengo una cabellera manejable, y estos asuntos. Hacía todo un personaje de quién era yo, y estaba en ese lugar, y yo me sentaba allí, en ese muñequito, yo venía y lo sentaba, y una vez lo sentaba allí, venía, en el tiempo del culto, llegaba la persona que se conocía como el líder espiritual, llegaba, llegaba al podio y comenzaba a ver la liturgia, música de adoración, era cristiano, ¿verdad? Yo me aseguré que fuera un ambiente cristiano, música de adoración, predicaciones muy buenas, cristocéntricas, excelentísimas. Después supe que la denominación o su iglesia que tenía ese proyecto era bueno, es de Europa, se me olvidó, después le busco la información. Era de Europa y excelentísimo, me encantó. Lo extraño del caso era que aunque yo tenía una forma de persona dentro de ese sitio virtual, ¿verdad? Inventado, imaginario, habían otros personajes. Uno era un lobo, uno era un dragón, otro era un fairy tale, etcétera. Y habían unos personajes que parecían hasta demoníacos. Y me decía, esto no me gusta mucho, pero quería ver cuál era la experiencia y quería ver lo que estaban haciendo, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado en esos sitios, pero aún así nos abre un sinnúmero de posibilidades en que nosotros podemos también como iglesia hacerlo, ¿verdad? Controlado en nuestros templos, con nuestros templos, y como incluso otra serie de proyectos que nosotros podemos hacer de llevar nuestro templo completo físicamente a lo que es el Internet,
¿verdad? Con su altar, con sus butacas, con sus bancos, etc. Después yo le puedo traer una foto para entonces no cogerle mucho más tiempo y poder físicamente ustedes vean lo que esa iglesia en la cual yo entré y participé sobre esa experiencia cultica. Gracias. Yo sé que vamos a través de las semanas entrar en un poco más detalle en cuanto a diferentes programas y sistemas. Y le voy a dejar unas preguntas para que puede regresar con esa información que algunas personas están preguntando. Usted sembró una semilla de preocupación al decirle que Facebook nos está siguiendo a todos. Y algunos han estado escribiendo, preguntando que si hay una manera de remover eso. De que nos está siguiendo en cuanto al comportamiento y tu historia y todo. Entonces, no sé si hay una respuesta rápido para eso o si eso lo dejamos ya para las próximas semanas. Pero esa es una pregunta que me ha llegado por diferentes personas. Y esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿cuáles serían las adaptaciones, adecuaciones o prácticas cristianas cibernéticas que se pueden o deben realizar sin que ellas menoscaben o contradigan aquellas prácticas, costumbres o actividades que de acuerdo a la Biblia se pueden o deben realizar de manera presencial? Ok, ese es el gran reto de esto. Yo considero, y yo creo que lo podemos, pastora, por favor, si lo podemos retomar nuevamente al último de todo esto, es porque, mire lo siguiente, este tema de iglesia cibernética y esa pregunta que acaba de hacer me costó sudarla bastante en el desarrollo de todos estos textos. Es debido a que hace una pregunta o hace unos planteamientos reflexivos muy profundos sobre lo que es la eclesiología. Y yo tengo que entonces anotar eso. Eclesiología. Porque nosotros ya tenemos unas definiciones, nosotros ya tenemos unas maneras de ser iglesia y nosotros tenemos unas maneras de llevar a cabo nuestras liturgias, entre otros. ¿Ve? Ahora bien, lo que hay que preguntarse es si estos tiempos, ¿verdad?, nos invitan. Porque esto no fui yo, esto no fue la pastora Lori, esto no fue nadie más, esto fue Dios, quien nos da la oportunidad a las iglesias nuestras en precisamente pensar en cómo nosotros estamos haciendo iglesia en este tiempo. ¿Ve? Si entonces lo que hemos estado haciendo debe de revisitarse, reflexionarse y modificarse, no destruyendo lo que hay, sino fortaleciéndolo, ¿verdad? Ampliando nuestros conceptos de iglesia para armonizar todos estos esfuerzos. Porque ciertamente en el área de lo que es en el Internet hay mucho lado oscuro, pero la iglesia no está para representar lo oscuro. La iglesia está para, mire, la luz de Cristo. Y como le dije, o usted hace el bien o usted hace el mal. Pero nosotros se supone que hagamos y demos ejemplo del bien. Así que, ¿qué nosotros hacemos como iglesia? Pregúntese si nosotros estamos siendo inclusivos. El hecho de que este asunto nos permita a nosotros reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, número uno. Usted hace 10 años atrás o 20 años atrás, usted hubiese compartido la Santa Cena con los hermanos a través de un sistema de Internet. Usted hubiese dicho a los hermanos y hubiese educado a los hermanos y las hermanas a que los diezmos que le pertenece al Señor lo hiciera por Internet. Usted hubiese hecho otras cosas que usted está haciendo, simple y sencillamente, reflexiones que usted y su iglesia está haciendo. Si usted hace 10, 15, 20 años, usted hubiese podido enfrentarse a los ancianos de la iglesia. No hay, y posiblemente ni los proyectores se permitirían. ¿Ve? Así que este tiempo, que es una coyuntura histórica para que nuestras iglesias se reinventen, para que busquemos qué herramientas hay allí afuera, que ya están disponibles, muchas de nuestras iglesias ya lo utilizan y no le tienen miedo, porque han educado a la persona, han educado a su congregación. Y cuando digo de ser inclusivo, mire lo siguiente, posiblemente a muchas personas no les guste el asunto de la adoración por internet, la predicación por internet, y dicen, eso no es lo mismo, eso no es iglesia. Pero sabe que este medio le ha permitido a muchas de nuestras iglesias llegar a gente encamada, gente que están solas en sus hogares, y usted no lo sabe. Y allí donde hay crisis, la iglesia suya está dando esperanza. ¿Ve? Así que
lo que nos invita a la reflexión. Esto lo vamos a tomar al final porque esto es bien amplio y esa pregunta es digna de volver a revisitarla sobre el asunto de la eclesiología. Por favor, pastora, después me envía esa pregunta. Muy bien. Aquí hemos tomado nota de las preguntas y seguiremos incluyéndolas. Yo se los voy a hacer llegar al Pastor Horacio para que puede ir incluyendo. Hay unas preguntas muy, muy interesantes y unos comentarios también en cuanto a cómo obramos en medio de la mayordomía con lo cibernético y tantas cosas que son importantes para nosotros. Yo creo que hoy tocó un punto muy importante para todos nosotros reflejar y es que lo que nos estás comunicando en realidad es que no somos llamados solamente a replicar lo que hacíamos en el templo por una vía de tecnología o por lo cibernético, ¿no? Sino que tenemos que realmente evaluarnos y de cierta manera reinventarnos para poder ser relevantes en este tiempo y hacia adelante. Esto lo venimos hablando a través de todos los cursos y ha sido muy interesante escuchar que ahora nos movemos a una plataforma para hablar de la iglesia cibernética. Sin embargo, seguimos escuchando lo mismo que dialogamos en el curso pasado en cuanto al liderazgo adaptable y la necesidad de la evaluación continua, la modificación y la implementación. Entonces, todo esto sigue enseñándonos que Dios nos está llamando en este tiempo a un proceso de evaluación de quiénes somos y cómo somos y por qué somos, para poder realmente ser la iglesia que Dios nos llama a ser, ya sea presencialmente o a través de los medios que estamos usando en este momento. Y la realidad es que todos hemos llegado a un entendimiento que aunque mañana digan, ok, se acabó la pandemia, todo está bien, nada va a ser igual. Nada va a ser igual. Se nos han abierto los ojos a que hay personas que necesitan aún esa conexión cibernética para poder mantener su conexión. ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas personas que nunca van a pisar el templo, que ahora están recibiendo esa palabra de esperanza a través de lo que están haciendo en Facebook, a través de sus servicios de oración, a través de las clases de enseñanza? ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas personas que se han conectado al cuerpo de Cristo? Que no podemos arriesgar, querer regresar a lo que fue y perder todas esas personas que han conectado sus vidas y sus almas en este tiempo. Entonces, realmente esto nos ayuda a entender de que desde el doctor Pagán estuvo hablando en el primer curso hasta el pastor Néstor, hasta mi persona y ahora con el pastor Horacio, que es nuestro cuarto curso, de cierta manera ese mensaje ha venido entrelazada en todo lo que estamos hablando. Sí, Qué hermoso. En efecto, pastora, y ya a la actualidad, entiendo que el mes pasado, cuando nos estábamos mudando para acá, tuve la bendición de reunirme con una pastoral de Puerto Rico, donde literalmente estaban afirmando de que ellos reconocían de que tienen una segunda iglesia cibernética. O sea, el asunto del templo y su feligresía es una, pero el asunto de lo cibernético es otro. Entonces su pregunta más genuina era, ¿y qué yo voy a hacer ahora cuando yo regrese al templo? Porque yo no puedo dejar de atender a esas personas. Ellos van a seguir esperando el mensaje, ellos van a seguir esperando la reunión de oración, ellos van a seguir esperando los estudios bíblicos, entre otros. ¿Y cómo yo voy a quedar como pastor o pastora? Es una pregunta que le lanza todo el mundo. Si ahora regresamos a nuestro templo, pagamos el internet y seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Wow, esas personas van a estar más heridas de lo que posiblemente las pudimos haber encontrado y abandonadas, identificado con una pastoral, con una iglesia que es peor, que puede dañar hasta su reputación. Y la realidad es que muchas de esas personas que se han conectado en este tiempo son personas que se habían desconectado, que habían sido lastimados por la iglesia, por X razón, se habían retirado y se habían alejado del Señor. Este ha sido un tiempo donde se han acercado y tenemos que ser muy conscientes de que sus almas también están en nuestras manos, en las decisiones y en las cosas que hacemos y en lo que no hacemos.
El lunes tuve el privilegio de participar en un panel, en un conversatorio con AED, que es la Asociación de Educación Teológica Hispana, con doctor Justo González, que es uno de los teólogos más reconocidos. Y él dijo algo en este panel que era ser y hacer iglesia en la nueva realidad en la que estamos viviendo, más allá de la pandemia. Y dijo algo que me llamó mucho la atención, que creo que es muy pertinente para este día y para cerrar con este pensamiento. Él dijo que uno de los errores más graves que ha cometido la iglesia es llegar a creer que la misión de la iglesia es reunirnos, cuando la realidad es la misión de la iglesia esparcirnos. Y eso en realidad me tocó tan profundo porque dentro de tanto argumento de que debemos de poder reunirnos, claro que debemos de poder reunirnos, pero no nos hemos dejado de reunir. Queremos estar juntos, claro, pero siempre y cuando entendemos que eso de reunirnos y de congregarnos y de estar juntos en un mismo lugar sea para llenarnos con lo que necesitamos para esparcirnos, para continuar llevando las buenas nuevas al mundo que tanto necesita de Cristo. Así que gracias, Pastor Horacio. Estamos, sabemos que en los próximos 3 semanas van a empezar a desarrollar la técnica y tener herramienta para que ustedes puedan implementarlo. Así que no se lo quieren perder. Si hay alguien que aún necesita estar en esto, vaya, invítale, dígale que todavía puede registrarse. Esto no es solamente para usted, pastor o pastora. Invita a su liderazgo, invita a las personas que están trabajando la tecnología de su iglesia. Invítales a que sean parte de recibir lo que Dios va a impartir en estas próximas semanas. Damos gracias a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pastor Horacio. Gracias, Dios me los bendiga.